Radha Girivaradha Yashodhanandana Bhaja Jana Ranjana Yashodhanandana Bhaja Jana Ranjana Yamuna Kira Vanachari Yamuna Kira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Shishi Radha Madhava Ki Kantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Jai Go Premanandi Hari Hari Mam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Shamini Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesa Sanivari Paschatya Dasatani Vanchika Patrubhyascha Kripa Sandubhye Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangu Langayate Girim Yakrapa Tamaham Bande Sri Guru Dinatarinam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Ram. Are you going to translate? If you do, if you could sit over here, because then we can hear on the microphone. That chair is okay? Yeah. So in Ayampe, we started reading on Historia, en Ayampe, una Historia del Narada Muni, the story of Narada Muni, past life. En Ayampe estuvimos escuchando una historia sobre Narada Muni. Vyasadeva was asking him Vyasadeva estaba about preguntándole his past life. acerca de su vida pasada. How did you go from ordinary person to extraordinary person? ¿Cómo fuiste de una persona ordinaria a una persona extraordinaria? It's a good story if you want to be extraordinary Es una buena historia si uno quiere ser extraordinario and you feel like you're ordinary. y uno piensa que es ordinario. So basically, that's what the story is about. And so we're at the point where his mother died Estamos en el punto donde su madre murió and he was 5 years old. cuando él era tan solo 5 años de edad. And he was not like an ordinary 5-year-old Y no era como un niño de 5 años ordinario, because he took it as Krishna's mercy. pero él lo tomó como que fuera la misericordia de Krishna. And because he got enlightened by the sadhus that he was serving, Pero debido a que fue iluminado por los sadhus que él estaba sirviendo, he thought, well, this is Krishna's mercy, my mother has died. él estaba pensando, esta es la misericordia de Krishna, que mi madre ha muerto. And now I can just be renounced. Y ahora sí puedo ser renunciante. Yeah. And so he left for the forest. Y así él se fue al bosque. In those days, if you wanted to do serious spiritual life, you would do it in the forest, away from the cities. Él pensó, voy a hacer vida espiritual fuerte aquí en el bosque, lejos de la ciudad. Let's start with text 7. Empecemos con el verso número 7. I'll just chant the Sanskrit and then we'll read the translation. Ya. 7.
Sí. Sí, voy a ver cómo funciona. Sashvantantra nakalpasid yogaksheman amechati isasya hi vashe loko yoshadharumai jatha. No good? Ahí. You want me to make it bigger? You can just see on my. Claro, claro, Marx. Exacto. No, I can read from there stuff. Muy bien. Thank you, Marx. That's good. Very good. She wanted, so this is about, he's talking about his mother. Está hablando acerca de su madre. She wanted to look after my maintenance properly. Ella quería buscar para mi manutención apropiadamente, But because she was not independent, pero debido a que ella no era independiente, she was not able to do anything for me. ella no podía hacer nada para mí. She died, so what can she do now? Ella murió, ¿qué puede hacer ahora? The world is under the full control of the Supreme Lord. El mundo está bajo el control de la Suprema Personalidad de Dios. Therefore, everyone is like a wooden doll in the hands of a puppet master. Por ello, todas las personas son como una muñeca de madera en las manos de un titiritero. Yeah, that's another way of saying we're not in control. Una manera de decir, no estamos bajo el control. Have you noticed lately you're not in control? ¿Ha notado últimamente que no tenemos el control? You really notice it when you get sick. Especialmente cuando uno se vuelve enfermo. I used to get allergies Sabía tener alergias and I couldn't stop sneezing. y no podía dejar de estornudar. And the most frustrating thing was I couldn't control it. Y lo más frustrante era que no podía controlar. Always sneezing, red eyes, nose running. I couldn't control it. No podía controlar, siempre en los ojos rojos, la nariz molestando. So next verse. When I was a mere child of 5 years, El siguiente verso, cuando apenas era un niño de 5 años, I lived in a Brahmana school. vivía en la escuela de un brahmana. I was dependent on my mother's affection Yo dependía del afecto de mi madre and had no experience of different lands. y no tenía experiencia de otras tierras. So I don't, his father is never mentioned. Su padre nunca ha sido mencionado. Sí, no, I don't, do you remember? sí, no. It's just Narada as a young boy and his mother. Solamente Narada, como el hijo de su madre, nunca se menciona al papá. Se menciona que era una soberana. So now he's going to tell the story of how his mother died. Ella cuenta la historia de cómo su madre murió. Once upon a time, Hubo una vez. alguna vez, Sí, mi madre, my pobre madre, sí, mi pobre madre. cuando Iba. going out one night to milk a cow, Cuando mi pobre madre, cuando una noche, una madrugada estaba saliendo para ordeñar una vaca, was bitten on the leg by a serpent. fue picada en la pierna por una serpiente, Influenced by supreme time. influenciada por el tiempo eterno. In other words, it was her time to die. En otras maneras de decirlo, era el momento de irse. And that was just the arrangement. Ese era el arreglo. So you will die naturally or you will die in an accident. Some arrangement will be there. Uno va a morir naturalmente o algún accidente, algún arreglo va a haber para que se acabe el tiempo. When your time is up, Cuando el momento se acabe, your time is up. su tiempo ha llegado. What can we do? ¿Qué podemos hacer? Purport. Significado. Now, this purport is interesting Ahora, este significado es muy interesante. because when you read the story, the natural emotion is, oh, poor boy, his mother died, he's only 5. La emoción natural al escuchar esto es, oh, pobre niño, su madre ha muerto. Especially if you have a 5-year-old, if you have a small child and you hear this story, you'll feel very sad. Especialmente si uno tiene un niño de esa edad
uno se siente muy apenado si es que eso le sucedería. Purport is complete opposite. Este significado es completamente lo opuesto. That is the way of dragging a sincere soul nearer to God. Esta es la manera de jalar a una alma sincera cerca de Dios. In other words, Prabhupada is saying, by Krishna's supreme arrangement, Narada Muni's mother died so that he could become completely detached and devoted. De otra manera de decirlo, debido al arreglo supremo de Krishna, la madre de Narada Muni murió para que él esté libre y así pueda entregarse. The poor boy was being looked after only by his affectionate mother. Este pobre niño estaba siempre mantenido por el afecto de su madre únicamente. And yet the mother was taken from the world by the supreme will. Sin embargo, su madre fue sacada de este mundo, tomada de este mundo para el arreglo del Supremo, In order to put him completely at the mercy of the Lord. para que él esté completamente debajo de la misericordia del Señor. So I have a warning Aquí tengo for all of us. les pongo Be careful what you desire. una advertencia. Sean muy cuidadosos de lo que uno desea. Krishna, please, please do whatever you have to do to help me surrender. Krishna, por favor, haz todo lo que tengas que hacer para que yo me rinda. And be ready for what's going to happen. Así que estén listos para lo que va a pasar. Maybe some earthquake in your life. De pronto un terremoto en su vida. And I think some of us are afraid to pray that way because we know there'll be some earthquake in our life. Y a muchos de nosotros estamos a veces temerosos de orar de esa manera porque puede haber un terremoto en nuestras vidas. It's so interesting that even Prabhupada, when he was Grihastha, was afraid. Es interesante que inclusive cuando Srila Prabhupada era un grijastra, tenía miedo de esto. What to speak of us? ¿Qué decir de nosotros? Because as you probably know, Prabhupada had a dream, and Srila Bhaktisiddhanta told him in that dream to leave his family and take sannyas. Como ustedes quizás saben, Srila Prabhupada tuvo un sueño donde Srila Bhaktisiddhanta Saraswati apareció y le dijo que dejara su familia y tome sannyasi. And Prabhupada said he was horrified, used the word horrified. Srila Prabhupada utiliza la palabra, yo estuve Like horrorizado de escuchar esta palabra. very frightened. Estaba muy temeroso. When I first read that, I thought, how could that be? Cuando escuché esto, dije, ¿cómo puede ser? Because Prabhupada had a big family, and that meant, in his time, it meant you leave everything. It's not like in ISKCON, you take sannyas and you get all the maha. En ese tiempo, Srila Prabhupada tenía una familia muy grande. Y no es como ahora que alguien toma sannyasa y tiene todo el maha. Vive muy bien. That means you leave everything, no money, and you go to the Gaudiya Math and they give you some room with a bunch of snoring brahmacharis. Significaba que va a vivir en el Gaudiya Math, le van a dar un cuartito con muchos otros brahmacharis que se roncan muy fuerte. Yeah, you sleep on the floor, Duerme en el suelo, you eat some cheap Bengali rice and dal with like no come todos los días un arroz barato, bengalí, dal dal, with 3 gallons of oil, 3 gallons of turmeric, and 3 gallons of chili in it. y un dal con 3 galones de chili, 3 galones de aceite, Turmeric, y 3 galones de cúrcuma. I have experience, Tengo experiencia de eso, mucho experience. mucha experiencia. So it was like, it was a big thing. Era una cosa muy, muy difícil de hacer. And then we know the story that Prabhupada's business was finished. There was, I think, a fire or something. Was a fire. Sabemos la historia, cómo el negocio de Srila Prabhupada se acabó. Hubo un fuego. And so Prabhupada knew that his
guru wanted him to do this work, and he said it was his guru who actually destroyed his business. El Prabhupada sabía que su maestro espiritual quería que tome sannyasi y realmente era su guru que hacía que todo esto esté sucediendo. And then, just to clear any doubts, Y ahí, solo para mover todas las dudas, Srila Bhaktisiddhanta came back in a dream and said, the second time, segunda vez, take sannyas. y para acentuar si la Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur apareció nuevamente en un sueño y era por segunda vez le dijo, tienes que tomar sannyasi. Now, Ahora, the signals were very clear. las señales están muy claras. See? ¿Sí? Muy claro. Muy claro. En su vida, we get clear signals sometimes. En nuestra vida a veces vemos signos muy claros. You ever get a clear signal? ¿Han tenido un signo claro en su vida? And did you ever? Maharaj, Hare Krishna. Thank you. Did you ever pretend? You get the clear signal and you look away? You don't want to see it? Uno tiene un signo bien claro, no quiero ver al otro lado como que no sucedió. So what's Krishna going to do? ¿Qué es lo que Krishna va a hacer? He's going to give a stronger signal, Tiene que dar un signo inclusive más fuerte. which means to shake things up even more. Quiere decir que Krishna va a subir el volumen de los signos de inclusive más. If you get the signal right away, it will be easier for you. Si uno ve que hay una señal de Krishna para parar o para hacer lo que él pide, está bien. Sometimes we are too weak to take the next step. A veces somos demasiado débiles para tomar el siguiente paso. But Krishna knows we're sincere and we need help. Krishna sabe que somos sinceros y que necesitamos ayuda. So just like you're on the diving board, you know, the diving board. Así como si uno está en una tabla de lanzarse a la piscina And you're afraid to jump, y uno está con miedo de lanzarse and your friend is behind you, y su amigo está detrás and you're sitting there. And your friend goes. y su amigo viene y le da un empujón. So Krishna knows we want to jump. Krishna sabe que queremos lanzarnos. So it's his mercy if he pushes us. Es su misericordia si nos empuja And he will. y lo va a hacer. Just don't fight back. Simplemente no pelee. That is very stupid. Eso sería muy torpe de hacer. See? Yeah. He's helping us and we're fighting him. Está ayudando, nosotros estamos peleando para que no suceda. Yeah, I have this vision. Tengo esa visión. Krishna's pulling us back to Godhead. Krishna nos está jalando de regreso a casa. And the whole way back, we're screaming and yelling. Y todo mientras estamos yendo por ahí, estamos gritando y complaining. Screaming. Sí. No! Estamos gritando, no, Too fast! muy rápido. Slow down! Vamos, más suave, más suave. It hurts. Me duele. I'm not ready. No estoy listo. See? That's stupid. Eso es muy torpe. Why do we want to stay here? ¿Por qué queremos estar acá? We've been here long enough. Y hemos estado mucho tiempo. So if Krishna is kind enough to make an arrangement to detach us, we should understand that he's helping us. Él es muy misericordiosamente nos está ayudando. Deberíamos entender, él nos está dando una mano. Now that I've got you all very scared, Ahora que los he puesto a todos temerosos, what's going to happen today? ¿qué es lo que va a pasar? It's better that we detach. It's better that we take the next step rather than Krishna having to push us off the diving board. Es mejor que nosotros demos ese paso hacia adelante. Mejor que Cristo nos empuje de la tabla de. It's just easier, Es más fácil. right? You agree? ¿Están de acuerdo? Yeah, I think so. Something to think about. Algo que debería uno pensar.
Okay, the next verse. El siguiente verso. Now we see how the pure devotee thinks. Ahora vemos cómo un devoto puro piensa. His mother dies, Su madre murió. and this is what he's thinking. Y esto es lo que él pensó. I took this as the special mercy of the Lord, Yo tomé esto como la misericordia especial del Señor. who always desires benediction for his devotees. Siempre desea bendiciones para sus devotos. And so thinking, I started for the north. Y pensando así, empecé a caminar hacia el norte. In other words, he said, okay, no, I can go into the forest, 5 años de edad, recuerdo. become self-realized. Y así él pensó y pues Mercy, ahora me voy a ir al bosque. no obstacles, No hay obstáculos ya. Pero no attachment. My mother was so affectionate, I'd become too attached. mi madre es tan afectuosa conmigo, yo me volví tan apegado. Ahora ya no hay ningún apego. Prabhupada explains. La Prabhupada explica. Confidential devotees of the Lord Devotos confidenciales del Señor see in every step a benedictory direction of the Lord. ven en cada paso una bendición y dirección del Señor. What is considered to be an odd or difficult moment in the mundane sense Lo que es considerado como algo difícil en un momento en la vida mundana is accepted as special mercy of the Lord. es aceptado por el devoto como la misericordia especial del Señor. Yeah, both of us in there. I'm really sorry there are some inches taller here, Maharaj. So- Like a mosquito. Mosquitoes can be even in the front. No, if you want to be a mosquito, A beaver. um, you're sucking the nectar. Mundane prosperity is a kind of material fever. La prosperidad material es como un tipo de fiebre. And by the grace of the Lord, the temperature of this material fever is gradually diminished. Por la misericordia del Señor, esta fiebre se va disminuyendo. In other words, for materialists, En otras palabras, para los materialistas, material fever is good, fiebre material es buena. but we see it the opposite. Pero nosotros vemos de la manera opuesta. So something bad happens, but it helps our spiritual life. And then we think, oh, Krishna has cured my material fever. Cuando algo malo pasa y nos ha ido nuestra vida espiritual, pensamos, Krishna está apagando mi fiebre material. By the grace of the Lord, the temperature of this material fever is gradually diminished and spiritual health is obtained step by step. Por la misericordia del Señor, esta fiebre material disminuye y el avance espiritual empieza paso a paso. Mundane people misunderstand it. La gente material no entiende esto. Have you ever seen something happen to you? Has something happened to you or to a friend ¿Han visto alguna vez que le ha sucedido algo a usted o a algún amigo or family member, o algún miembro familiar and you had this thought, que ha pensado usted, Krishna, how could you have allowed that to happen? Krishna, ¿cómo has permitido que esto suceda? See? Yes. Natural. Natural. Yeah. I can share my realization. Puedo darles una realización personal. I have a vision. Tenía una visión. I go back Yo voy to, atrás and I meet Krishna, y veo a Krishna and I say, Krishna, some bad things happen to me. Krishna, algunas cosas malas están sucediendo para mí. Why did you allow that to happen? ¿Por qué tú permitiste que esto suceda? Or worse, why did you arrange that to O happen? peor, ¿por qué arreglaste de que esto suceda? And you know what Krishna says? ¿Saben lo que Krishna dijo? What I think he would say. ¿Qué piensan ustedes que él dijo?
he would say, if I didn't arrange those, you wouldn't be here right now. Si yo no hubiera arreglado esas cosas, no estarías aquí ahora. So when anything bad happens, that's how I think. Ahora, cuando algo malo sucede, esa es la manera en la que pienso. Because Krishna only has love for his devotees. Porque Krishna solo tiene amor por sus devotos. So like we have the potential to hurt other people Nosotros tenemos el potencial de herir a otras personas. because we can be affected by tamaguna. Porque somos afectados por Tamaguna. Tamaguna is all about anger and revenge. Y Tamaguna es siempre acerca de ira y venganza. But Krishna only has affection for his devotees. Pero Krishna solo tiene afecto por sus devotos. You know, sometimes a devotee dies of COVID or an accident, and we feel really bad. A veces un devoto muere de COVID o de accidente. Parece algo muy malo. And at that moment, we feel bad. It could be that that devotee is just now meeting Krishna. Nosotros estamos sintiéndonos mal, pero en ese momento quizás el devoto ya está encontrándose con Krishna. Yeah, I mean, according to Prabhupada, they take birth in Vrindavan. De acuerdo a Srila Prabhupada, ellos toman nacimiento en Brindavan. And the worst possible thing that could happen is they take birth on a heavenly planet, and then they come back and join the Krishna conscious movement. Y lo peor que puede suceder es que vayan a los planetas celestiales y después regresen acá para nuevamente unirse a la conciencia de Krishna. And we're thinking, oh, Krishna, why did you take them away? Nosotros estamos pensando, oh Krishna, ¿por qué te lo llevaste? What's wrong with you? ¿Qué pasa contigo? So I think it's important Es muy importante to understand that whatever Krishna does for his devotees, it's out of affection. que todo lo que Krishna hace para su devoto es debido a su afecto. So when something bad happens, then we can ask ourselves the question, how is this affection? Pero cuando algo malo sucede, uno puede hacerse la pregunta, ¿cómo es que esto es afecto? Yeah. Bueno, sí, pero There are lots of bad things that happen all the time. Y en el caso del familiar de dice, what happened when it's someone who's from the family of a devotee? What happens when? family of devotee die. Uh-huh. When someone who is de la parte de... Oh, he's not a devotee, but a family member? Sí. Oh, yeah. Prabhupada was asked this question Si la Prabhupada le hicieron esta pregunta, because the Shastra says that so many generations of the family of a devotee will be liberated. se dice en el Shastra que muchas personas de la familia de un devoto van a ser liberadas. Sometimes it says 7 A veces dice 7 or generaciones, 11 or 21. 21 generaciones. I was wondering about that. Estaba pensando acerca de eso. And depending how pure you are, Depende cuán puro es el devoto. more generations get liberated. Más generaciones se vuelven liberadas. But one devotee asked Prabhupada, what does liberation of our relatives mean? Because liberation could mean going to Brahman. Un devoto le preguntó a Srila Prabhupada, ¿qué significa liberación para los miembros familiares? Puede que entren en el Brahman. And here's the good news, everyone. Y esta es lo que Srila Prabhupada dijo, las buenas nuevas. Prabhupada said liberation means in their next life, they'll become devotees. Liberación significa que en su vida siguiente serán devotos. So I've been looking for my mother. She died in 1976. Si yo estaba buscando a mi mami, 86, que ella murió en 96, 1976. 16. She's 45 now. 45 ahora. So whenever I meet a devotee that looks Cuando veo a algún 45, devoto, pienso de pronto que es I mi go, mamá. how old are you? What's your birth date? ¿Cuál es cuál es tu nacimiento? ¿En qué fecha naciste? I think I met her. Yo But creo que ya me encontré. She doesn't con él, believe it. pero él no cree. Premi Rupi Madhava, she's the right age. Pero mi grupo amado es de la edad exacta de cuando murió mi mamá. All right, she's the right age. I thought, maybe you're Puede my ser. mother. Quizás no es mi madre. So what a blessing. Qué bendición. So a relative dies, but then they go to a better position. Cuando un miembro familiar muere, va a una mejor posición. There's another story. Y hay otra historia It's very interesting. muy interesante. At least I find it.
Por lo menos la veo yo. You know, when interesante. Prabhupada was leaving, everyone was going completely crazy. Cuando Srila Prabhupada se estaba yendo de este mundo, todos estaban como viéndose locos. Prabhupada saying, I'm not going to stay, the body is finished. Prabhupada decía, no voy a quedarme, mi cuerpo ya está acabado. Por favor, Prabhupada, Pro- veste, quédate. please stay. Por favor, quédate, Prabhupada. I don't want to stay. Y si ya no puedo The quedarme, body's finished. mi cuerpo está acabado. And then Prabhupada would say, whatever Krishna wants, Y de Prabhupada dice, ok, lo que Krishna quiera, he will let me choose. él me dejará escoger. And everybody's thinking, well, if he will let you choose, why don't you choose to stay? Y si Krishna te deja escoger, ¿por qué no escoges quedarte? I don't want to stay. No, no quiero quedar. So todos devotos, Si todos los devotos estaban completamente loco sí, and crying. todos lloraban. So Bhakti Charaswami tells a story. De Bhaktisiddhanta Swami Maharaj hablaba de esta historia. He's also feeling this way, Él también se sentía de esa manera. and he's expressing this to Prabhupada. Dijo, Srila Prabhupada. And Prabhupada said, Y Have- Prabhupada le dijo, have you not understood the most basic things of my teachings? "¿Que no has entendido las cosas más básicas de mis enseñanzas?" So it's very interesting. Muy interesante. Naturally, we lament when we lose a Vaishnava, Obviamente lamentamos cuando perdemos a un Vaishnava, but at the same time, we understand we didn't lose them. pero al mismo tiempo entendemos, no lo hemos perdido. You can't. No puede perdernos. So, there's a balance between that emotion of separation and also philosophy that we're not the body. Tiene que haber un balance entre el apego, la pérdida de un Vaishnava, pero al mismo tiempo entender, no soy este cuerpo, no somos el cuerpo. And it's also interesting También es interesante, because many devotees will say that actually Prabhupada was just teaching us how to leave your body. Prabhupada estaba enseñándonos cómo dejar el cuerpo, eso es lo que los devotos decían. Yeah. So that lesson is, it's there in front of our eyes. Esa lección está ahí al frente de todos nosotros. And when that was happening, Cuando esto estaba sucediendo, at that time I was 27. en esa era yo era 27 años de edad. And I think maybe the oldest devotee in ISKCON might have been like 40. Quizás el devoto más antiguo en ese tiempo, de pronto era de 40 años. And so like our generation, our children are 40 or more. Nuestra generación, nuestros hijos tienen 40. So we're all very young. And when you're young, you don't think about death Uno es muy joven y en ese tiempo uno no piensa en la muerte. because it's too far away. Está muy lejos. And you calculate, I'm 27, I probably won't die for 50 years. Yo soy 27, quizás no voy a morir por otros 50 años. So it's out of your mind. Si uno pone detrás de la mente, And then Prabhupada said, y Prabhupada decía, don't think this won't happen to you. no pienses que esto no te va a suceder a ti. Because we were all thinking, it's not going to happen to us. I'm only 27. Yo no pensaba, no, esto no me va a suceder, todo 27. Yeah. One time, a disciple of Prabhupada brought her daughter who had some fatal disease. And I think she was a few weeks or months away from dying. Un devoto trajo a su hija que estaba a pocas semanas de abandonar el cuerpo porque tenía una enfermedad terminal y la trajo al Prabhupada. And Prabhupada just basically explained that we're all going to die. It's just a question of what age we die at. Prabhupada dijo, todos vamos a morir, solo depende en qué edad vamos a morir. So, tomorrow or next week, Mañana o la próxima semana. that's how Prabhupada was putting it in context. Si la Prabhupada ponía eso en un contexto. It's like, Claro. it's not like a big surprise. No es una gran sorpresa, But when somebody's young, then we feel shocked. pero cuando alguien joven pasa, nos volvemos choqueados. And then maybe for me, it was funny. I thought it was funny.
Para mí, una de las circunstancias que yo pensé que es muy In interesante. 1975 in Mayapur on a morning walk, Prabhupada said there was going to be World War III. En una ocasión, en 1975, en Maya, por Prabhupada dijo que iba a haber una guerra, una tercera guerra mundial. So, when you say World War III, basically you mean mass destruction. Cuando uno escucha tercera guerra mundial, significa destrucción mundial. And one of the GBCs bought a farm in California. I have. Este está calientito, Maharaj. Oh, okay. Thank you. They bought a farm in California in an area where it was pretty certain there would be no nuclear bombs dropped, so it would be safe. Los devotos, algunos devotos, compraron una finca en California, donde estaban seguros que ahí no podría haber una influencia muy grande de la guerra mundial, de la tercera guerra mundial. So he was thinking maybe we should move all the deities and devotees to the farm. Algunos devotos pensaron quizás allá deberíamos mover las deidades. So he was asking questions of Prabhupada, should we do this? Y le preguntaban así a Prabhupada, ¿deberíamos hacer eso? And Prabhupada took it in a way that no one really expected. Y Prabhupada tomó de una manera que nadie esperaba. And he kind of just laughed. Y empezó a reír. And he said, so you're thinking you're not going to die? Like we're going to Sí. go here and we won't die. Sí. No, you'll die there also someday. ¿Tú pensaste, si hacemos este arreglo no vas a morir? Todos vamos a morir. So, Prabhupada was trying to teach us. Prabhupada estaba tratando de enseñarnos. And it's not that he didn't have feeling, No que él no tenía sentimientos, but he felt he needed to make it very clear that we're able to deal with this. él quería que sea muy claro que todos tenemos que lidiar con la muerte. I don't know how to find this, but there's a letter on the internet, No sé cómo encontrar, pero hay una carta en el internet. and I think it is that a devotee's child died or is going to die, and Bhaktisiddhanta is replying. Es acerca de que un niño de un devoto iba a morir, o ya murió, y le preguntó a Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, y él respondió. Have any of you seen that letter? ¿Han visto esa carta? I have it on my phone, Lo tengo en mi teléfono, but my phone is being repaired, I think. pero mi No, teléfono está en can't be reparación. No, So I can't read it because my screen doesn't work so well. Yeah. No lo puedo leer. But anyway, he was empathetic, Él fue empatético con la situación, but the main thing he was saying pero lo que dijo was that because your child was born as a devotee debido a que tu hijo ha nacido como un devoto, and your service was to help that devotee move forward, tu servicio fue hacer que ese devoto siga para adelante, and karmically they were only meant to be in their body for a certain period of time, debido a su karma, él estaba destinado a estar en su cuerpo solo por un periodo de tiempo. then Krishna chose you to be the parent of that devotee, to do that seva. Si Krishna te escogió ser el padre de este devoto para hacer ese servicio para él. Interesting. Muy interesante. But something is also interesting. También es interesante In Vedic culture, en la cultura védica, if you have a son, si uno tiene un hijo at the age of 5, a la edad de 5 años, most of the sons, if not all, would go live with the guru. los hijos, no todos, pero un niño de 5 años tiene que ir a vivir con el guru Till they're 20 or 25. hasta que tengan 20, 25. And then they would either stay in the ashram or get married. De ahí o se quedan en el ashram o se casan. So what does that mean? ¿Eso qué significa? The son lives with you for 5 years. Que tu hijo vive contigo por 5 años. You prepare them for 5 years. Los prepara por 5 años You send them to the y Gurukula uno los envía al Gurukula. because there's no way you can discipline them the Porque no way hay- they can be disciplined by the Guru and the Gurukula.
Porque no hay manera de que uno les pueda disciplinar de la manera que van a ser disciplinados en el Gurukula. because they're not going to listen to you like the guru. No le van a escuchar a uno como al guru. And because you're their parents, you're not going to be so hard on them because they're your kids. You don't want them to Y debido a suffer. que uno es el padre, uno no va a ser tan fuerte con ellos debido a que lo afecto. So you raise this child for 5 years and pretty much Si uno lo eleva al niño, lo educa al niño por 5 años y luego se va. you don't get to enjoy all those fun things. Pero no tiene que, no puede disfrutar de todas esas cosas. So that's the idea. Right? Is my seva to send them back to Godhead. Esa es la idea. Mi servicio es mandarlos de regreso a casa, de regreso a Dios. And of course, in that culture, the girls get married when they're like 8 or 10 or 11. Obviamente, en esa cultura, las niñas que se casan a las 8 o Yeah. 9. I'm not años de recommending. edad. I'm not recommending that. No estoy recomendando I mean, it's eso. illegal. I can't recommend it. No, no es legal, no se puede recomendar. My daughter's 20. She said, you want to get married? No. Mi hija tiene 20 años. Not ¿Quieres even on her casarte? mind. No, ahorita. No está en la mente. She's in Vrindavan right now. That's the only thing she's thinking about. No, ella está en Brindavan ahorita, es lo único que le gusta. But in the traditional culture, by puberty, then the girl would move into the home of her husband. Pero en la cultura védica tradicional, cuando llega la pubertad,